Para el ámbito latinoamericano y mundial, ¿qué importancia tiene el hecho de que la presidenta de la Corte Suprema de Brasil, la doctora Carmen Lucía es el apellido y obviamente Carmen es el nombre? Así se bautizan los brasileños. Pero bueno, esta distinguida jurista Carmen Lucía convalidó ayer precisamente la confesión de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht sobre la red de sobornos de Petrobras, una señal de que el caso avanza, no obstante la muerte del juez que estaba llevando el proceso. La presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucía, homologó las 77 delaciones de Odebrecht. El decreto de sumario va a ser mantenido, según informó oficialmente la misma Corte. En la práctica, señores oyentes, para que ustedes vayan entendiendo la coyuntura de este proceso en el Brasil, la medida incorpora al expediente todos los testimonios que detallan el pago de sobornos de empresarios a funcionarios y operadores políticos de primer plano para obtener contratos en la petrolera estatal o para que sean aprobadas medidas favorables a sus negocios. La red de corrupción se ha extendido a Colombia, al Perú, a Venezuela, a la Argentina, a Panamá, a nuestro país, Ecuador, a República Dominicana y hasta este momento también a Guatemala, entre otros. Las confesiones se mantienen por el momento en secreto y van a ser enviadas a la Fiscalía General para que decida si presentan nuevas denuncias a partir de los datos aportados, algo que se descuenta que ocurrirá. La decisión de la doctora Carmen Lucía parece despejar las dudas sobre el futuro del caso que generó la sorpresiva muerte en un siniestro aéreo. Muchos dicen preconcebido, aluden un clarísimo atentado. Murió el juez Sabansky, que llevaba con mano firme un proceso que está estremeciendo al primer nivel político de toda la región y de todo el mundo. Esto me parecía importante como una especie de premisa de lo que vamos a tratar. Yo quiero la conexión con Mesa Niela de Suma Urgencia, a efectos de que puedan escuchar mi invitado especial a esta hora de la mañana. Señoras y señores, desde la revista Cuatro Pelagatos, el distinguido periodista licenciado Martín Pallares, que me acompaña en el estudio principal de la cadena Democracia. Estará con nosotros Roberto Mesa Niela desde la ciudad de Brasilia. Y acaba de llegar también el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Señores Abogados de la provincia de Pichincha. El acuerdo obliga a Odebrecht a descifrar sus archivos secretos. Invité a Martín porque él es el principal inquieto con esta circunstancia. Motivos para arruinarle el sueño a quienes recibieron coimas de Odebrecht o estuvieron involucrados en el tema siguen reventando aquí y allá. Escribe Martín Pallares: ahora resulta que de acuerdo a publicaciones en el Brasil, se sabe que existe un compromiso de esa empresa constructora con la justicia del Brasil para entregar todas las claves, todas las contraseñas para acceder a un sistema de comunicación ultra secreto que está en un servidor
en Suiza y que tiene absolutamente todos los datos sobre el escándalo. Repito estos párrafos que me parecen de enorme utilidad, incluso para que nuestros jóvenes ansiosos de verificar y compartir puntos de vista, asimismo de seguidores de otros países, vale la pena que se den cuenta que ahora resulta que, de acuerdo a publicaciones en el Brasil, se sabe que existe un compromiso de esa empresa constructora, pero con la justicia brasileña, para entregar todas las claves, todas las contraseñas y acceder a un sistema de comunicación ultra secreto que está en un servidor en Suiza y que tiene absolutamente todos los datos sobre el escándalo. Es decir, tarde o temprano, dice Martín Pallares, la justicia del Brasil tendrá acceso a algo así como una sofisticadísima caja fuerte digital donde reposan hasta los últimos detalles del operativo de corrupción de Odebrecht en el Brasil y en los países donde entregó coimas a cambio de contratos, como el Ecuador, por ejemplo, dice. ¿Nos puedes explicar, Martín, esta circunstancia que me parece de altísimo interés de parte especialmente de nuestra población joven y de la gente que se ha interesado en el tema? Martín, bienvenido. Doctor García, presidente del Colegio de Abogados, también muchas gracias por el concurso. Ya está el doctor Roberto Mesa Niela, que también nos puede dar un empujoncito en descubrir. Y si quieres, después de tu intervención, le doy paso a él. Brevemente, buenos días, Gonzalo, buenos días, Ramiro. Nosotros en Cuatro Pelagatos lo que hicimos ahí fue una reseña de una nota que sacó el diario brasilero O Estadão, donde se extrae una parte del acuerdo entre la justicia brasilera y la empresa Odebrecht. Ahí se ve que parte del compromiso de la empresa y la justicia es entregar todas las claves, contraseñas, passwords, lo que sea, para que se tenga acceso a un servidor que se halla en Suiza, como dice la nota, donde está todo el sistema de comunicación que utilizó el departamento de propinas, como dicen en el Brasil, que es el departamento de coimas, ¿no es cierto? Aparentemente, de lo que se sabe, en ese servidor existe una cantidad de información inmensa. El FBI, según dice O Estadão, el FBI había calculado que si no se entregan esas claves, habría tomado 103 años el descifrar cómo acceder a ese servidor. Entonces, la conclusión es que aquí existe la posibilidad de que se sepan cosas inimaginables, ¿no? Que ahí dice la nota, recibos, cuentas, conversaciones, beneficiarios. Etcétera. Beneficiarios, etcétera, sí. Interesante. Roberto, saludándole con el periodista Martín Pallares y el presidente del Colegio de Jurisconsultos de Pichincha y de Quito. Roberto, usted sí ha revisado a la revista Estadão de Brasil y seguro que usted nos puede dar una explicación de esta pieza fantástica por la tecnología que utiliza y el sinnúmero de callejones, por así decirlo, que ha tenido que penetrar para evitar que sus archivos ultra secretos sean investigados fácilmente. Este compromiso de la firma Odebrecht con la justicia de Brasil puede permitir descifrar esos archivos secretos y obviamente obtener un caudal de información que esclarecería este escandaloso episodio de la vida institucional del continente.
Así es que le dejo con mis oyentes, Roberto, para que nos explique más o menos de qué estamos hablando, para que tenga una idea los públicos que nos escuchan en este momento. Buenos días, señor Rosero, gracias por la invitación y buenos días también a los invitados que hoy están compartiendo ahí la mesa con ustedes. La verdad que el caso o las investigaciones del caso Lava Jato, como se lo conoce acá en Brasil, nos está dejando una enseñanza muy importante de cómo se deben realizar las investigaciones, de cómo se deben abordar y de la independencia y lo fundamental que es la independencia de poderes cuando se va a realizar una investigación. Como para que se den una idea, y esto es algo que yo lo he repetido en varias oportunidades, no solo en el Ecuador, sino también acá en Brasil y en otros países, lo importante que es que cuando se asume una investigación de esta naturaleza tan compleja, se lo realice de manera exclusiva. Como para que tengan una idea, en las investigaciones del caso Lava Jato existen solamente peritos abocados 24 horas y exclusivamente a este caso. Existen jueces y fiscales destinados exclusivamente a investigar el caso. Eso yo creo que es lo que hace que justamente esta investigación tenga esas aristas, tenga esa seriedad y tenga los resultados que esté teniendo, porque ha desarticulado una organización criminosa grandísima, internacional. Esto ha trascendido las fronteras del Brasil y bueno, dentro de todo ese contexto justamente está esto que ustedes muy bien lo ponían en la mesa, que es parte también de la investigación y que forma parte de todo el enmarañado investigativo que tiene este caso, junto con documentos, junto con escuchas telefónicas, junto con las declaraciones que ahora fueron homologadas y que van a ser investigadas, porque recordemos que una vez que son homologadas, estas van a tener que ser probadas para que justamente tenga el peso y el sustento y los jueces puedan de cierta manera reducir la pena de los declarantes. Lo que ocurre es que vamos atrás de una inmensa caja de Pandora, dice Martín Pallares, que está a mi lado, y que es el periodista de investigación de Cuatro Pelagatos, que nos está enriqueciendo con la información y el resultado de una indagación. Esta caja de Pandora y alguna otra inquietud la pasa a comentar Martín Pallares, saludándole a Roberto Mesa en Brasilia. Sí, bueno, sería interesante que un experto como el señor Mesa nos explique cómo cómo saldría ese material, o sea, qué es lo que saldría de ahí, cómo se lo puede procesar. Con las claves que entregue. Exactamente, con las claves empresa. que entregue la empresa. A ver, aparte de esta última noticia también, no sé si se hizo público en el Ecuador, que existe también un equipamiento muy sofisticado que justamente está revelando todas las señas y contraseñas de emails, de documentos que fueron incautados durante las investigaciones. Esto también sirve de mucho para la investigación, porque va a revelar principalmente cuál es el camino seguido por el dinero. Yo creo que la información que puede surgir de esa nueva información que ahora fue revelada es justamente probar cuál es el camino y quiénes fueron las personas beneficiadas, que es lo que hoy se está tratando de fijar y de dejar bien en claro hacia dónde fueron las coimas, ¿no? Son llamadas propinas acá en Brasil, pero en realidad son coimas de millones y millones de dólares, hacia dónde fueron, hacia qué cuentas, quiénes son los titulares, y si no existe
el titular directo, si esa persona tiene algún tipo de vínculo con los políticos o con los funcionarios públicos de Petrobras, o con quien fuera necesario establecer el vínculo. Yo creo que esa es la información más fundamental que nos puede dar este tipo de, este camino, ¿no?, que se abrió ahora en las investigaciones. Ajá. Doctor Mesa, este flujo financiero, podría de alguna manera darnos a conocer con estas claves los directamente beneficiarios, porque los intermediarios, esos casi resultan ya un poco conocidos, digamos. Podría ser así, pero con abriendo esta caja fuerte electrónica, se podría dar con el verdadero, digamos, destinatario del dinero, el que se benefició porque ordenó que se le ponga, se le coloque en algún banco del exterior. ¿Cómo podría darse esta circunstancia en beneficio de la investigación, doctor Mesa? Claro, acá ya se conocieron a raíz de las investigaciones cuáles fueron las empreiteras, o sea, cuáles fueron las empresas, cuáles fueron los funcionarios de Petrobras involucrados, cuáles fueron los operadores financieros que son llamados de doleiros acá en Brasil, Yeah. y algunos de los agentes políticos beneficiarios de todo este gran esquema de corrupción. Lo que se está tratando de llegar es justamente a apuntar más agentes políticos beneficiarios directos de esto, porque hasta el momento se ha hablado de muchos nombres, pero algunos se ha conseguido probar y otros aún no. Yo creo que ese es el objetivo final, o por lo menos el objetivo a corto plazo de las investigaciones que se están llevando a cabo. Entonces van a ser, como dice Martín, decenas o cientos de políticos y funcionarios brasileños que tendrán que dar cuenta, aparte naturalmente de un ejército, de un colectivo de funcionarios del continente que también aparecerían con otros nombres o con los propios nombres. Esa parte, si me ayudas, Martín, y si es de interés naturalmente para la investigación. Bueno, sí, precisamente ayer la presidenta de la Corte Suprema dio el aval, homologó la delación de los 77 ejecutivos. Esto aparentemente, de lo que yo he leído en la prensa brasilera y prensa argentina también, significa que se adelanta y se pone más rápido, digamos, de alguna forma, el proceso que había entrado como en una pausa tras la muerte del juez en el accidente de aviación. De lo que vi, los más preocupados con esto son el presidente del Brasil, Temer, y algunos funcionarios del gobierno brasilero que estarían involucrados en el tema, porque se les quita tiempo para poder de alguna forma maniobrar, para tratar de arreglar ciertas cosas. Me parece que eso también es muy importante. Puede ser que los tiempos cambien y que las revelaciones se produzcan antes de lo que se suponía hasta ayer, ¿no? Roberto. Sí, sin lugar a dudas que esta homologación ha hecho o ha caído y ha tenido un impacto muy grande dentro del ambiente político. Eso es lo que se comenta hoy, y también la prisión del día de ayer del empresario Eike Batista también se suma a este impacto que tiene que tuvo la homologación de la ministra Carmen Lúcia. Entonces esto yo creo que va a abrir aún más la caja de Pandora, porque al homologarse ahora los beneficiarios de esta homologación van a tener que empezar a dar nombres y a fornecer o a dar pruebas a la justicia de todo lo que dijeron hasta el momento, y ese yo creo que es el temor dentro del ambiente político, no solo nacional,
yo creo que también internacional, porque ustedes mismos lo dijeron al comienzo de la entrevista y es algo que se viene diciendo desde hace un tiempo ya. Esto tiene pies en Ecuador, tiene pies en Perú y tiene pies también en otros países. O sea, yo creo que a partir de esta homologación, nuevamente esta caja de Pandora va a tener una sacudida muy fuerte, y eso va a hacer con que las investigaciones se acentúen y tal vez surjan nombres que pueden llegar a impactar muy fuerte dentro de la sociedad nacional e internacional. Esa era la intención de mi interrogante, que por ejemplo digan que el presidente, que me disculpe, el excelentísimo caballero que dirige los destinos con hasta aquí marcada honradez, el señor presidente del Perú, para poner un ejemplo, simplemente que me dispense. El señor presidente del Perú ha sido beneficiario, no el actual, sino seguramente el anterior o los anteriores. No el señor Juan Palotes, sino el presidente de la República era el beneficiario. Eso pueden rescatar de este instrumento que lo están investigando con todas las técnicas electrónicas y de sabiduría informática. ¿Qué novedades podría plantear? No sé cómo más averiguarle. Perdone, Roberto. No, de hecho existe dentro de lo que es la operación Lavallato una herramienta jurídica que se llama Cooperación Jurídica Internacional, que es la que busca recabar información y pruebas a nivel internacional. Por eso justamente se trata de una cooperación internacional para que desde cada país la justicia pueda, de cierta manera, alimentar a la justicia brasilera. Solo que, conociendo algunas realidades judiciales, yo creo que eso va a demorar un poco, porque justamente yo creo que lo que tiene de bueno las investigaciones de este caso es la independencia de poder que está teniendo el poder judicial de los otros poderes, justamente, que no sé si se da en otros países. Por eso yo creo que esto es lo que hay que rescatar de esta gran operación, que es única y que ha recibido premios internacionales, porque yo creo que es una nueva forma o una forma diferente de investigar. Eso es lo más importante y lo que nos está dejando en claro. Las delaciones premiadas justamente es un estímulo a los miembros de esa organización criminosa a que delaten, ¿no?, a otros miembros de la organización, de manera de facilitar la búsqueda de pruebas, porque si bien ya se conoce cómo funciona el esquema, ahora lo que se necesita son pruebas contundentes, documentos que, más allá que ya han sido incautados y que ya están en manos de los peritos, sobre todo ese gabinete pericial montado exclusivamente para este caso, ahora se necesita identificar a las personas, porque todos están, o la gran mayoría están con sobrenombres. Entonces, si bien se los asocia a determinados agentes políticos, todavía no existe, digamos, una certeza absoluta de quién sería cada personaje. Entonces, esta nueva homologación, yo creo que abriría ese camino. Tú decías, Martín, que la compañía constructora incluye en una cláusula del acuerdo a nombre de Odebrecht con los estamentos judiciales e institucionales del Brasil, incluye una cláusula para que pueda accederse y claro, los políticos que están con sobrenombres o apodos, como se hayan ubicado dentro del contexto de estos beneficios o de estas órdenes de pago, ahora puedan tener nombre y apellido, porque esa información la tiene la caja de Pandora.
Explícanos un poquito, Martín, ¿qué es lo que tú has llegado a conocer para ver si Roberto coadyuva con algún otro No, elemento? simplemente que parte del acuerdo entre entre Odebrecht y las justicias de Estados Unidos, Brasil y Ujú. Suiza es entregar toda la información, no faltar en la verdad en absolutamente nada, porque en ese caso sería muy grave, porque así son este tipo de acuerdos, y tienen que entregar absolutamente toda la información y dentro de eso se incluye este servidor en Suiza, las claves. Este momento está en Washington nuestro fiscal general de la República, Roberto, el doctor Galo Chiriboga. Este caballero se ha demorado cualquier cantidad de tiempo y con pasmosa tranquilidad ha ejercitado una tarea de investigación muy lenta. Esto estoy repitiendo las acusaciones que le han formulado un sinnúmero de dirigentes políticos especialmente. Este momento, Galo Chiriboga tiene la opción de rescatar. Esto comprobaría el nivel de información que tiene la Unión Americana respecto de este tema. Si es lo mismo, quiero significar la interrogante, si es lo mismo estar en Brasilia que estar en Washington, ¿la información está compartida o es un privilegio de la justicia brasileña lo que sigue a continuación? No sé si esté claro en mi interrogante. No, no, pero más allá de eso, yo creo No que está lo claro. que no, pero me parece que lo que este señor debería aprender es a investigar y a ser mucho más rápido, y esto lo debería ver de sus pares brasileros, que justamente están realizando un buen trabajo y que están demostrando total independencia para las investigaciones. Creo que esto es lo más importante en esto. El presidente del Colegio de Abogados de Quito y Pichincha quiere merecerle una interrogante tal vez de carácter legal. Bueno, primera cosa, ¿este proceso en Brasil se encuentra sometido a alguna forma de reserva o al ser un proceso penal es un proceso público? ¿Existe alguna imposibilidad, digamos, para un abogado común y corriente para poder acceder a ese proceso? ¿Solamente pueden acceder al proceso, digamos, los abogados de los procesados o los funcionarios de fiscalía? ¿O es posible que un abogado particular o en libre ejercicio brasilero pueda acceder a este proceso? Gracias por la pregunta. La verdad que eso es una cosa también importantísima y novedosa que este caso está teniendo, y que es la transparencia de las investigaciones. Tanto que el Ministerio Público Fiscal creó una página web en donde está constantemente actualizando todas las informaciones al respecto. Para quien la quiera conocer, la página es lavallato.mtf.mp.br. Tenga la bondad de Ahí repetirnos, Roberto. es lavallato.mtf.mp.br. Ahí es una información pública, todas las denuncias de los casos que ya están siendo juzgados y que están en manos de la justicia. Hay información como, por ejemplo, las informaciones que surgieron de las declaraciones que fueron homologadas el día de ayer, que se van a mantener en sigilo, supongo yo, hasta tanto se logre probar. Pero el resto de la información, doctor, la tiene y la es pública, y usted puede ver en esa página que tranquilamente cualquier persona puede entender desde el punto cero hasta el día de hoy cómo se desarrolló el caso, quiénes son las personas que están involucradas. Inclusive tiene infográficos y líneas de tiempo muy, muy interesantes. Eso yo creo que también es algo novedoso,
y que Brasil no solo lo viene haciendo en este caso, sino también dando transparencia, por ejemplo, a nivel de las organizaciones políticas también, gubernamentales, perdón. Ujú. O sea, el FBI de los Estados Unidos sostenía que sin la ayuda que dio la empresa Odebrecht, decodificar y acceder a este servidor ubicado en Suiza tomaría una centuria. La entrega de las claves es una de las 22 cosas a las que la firma brasileña se ha comprometido en el documento de más o menos 26 páginas. Mientras más elementos hacen pensar que tarde o temprano se sabrá con exactitud todos los nombres de las personas que se beneficiaron de la corrupción de Odebrecht, estén en el nivel, en el nivel que estén, si ellos no han dado su nombre y se han cuidado de que esto no aparezca ni registre en ninguna parte de la información que hoy está a órdenes de la justicia brasileña y mundial, esto quedará obviamente a buen recaudo si es que no han otorgado nombres del último beneficiario de estas coimas. Acá hay dos cosas que rescatar. Una de ellas es que Suiza por primera vez está abriendo el sigilo bancario y está entregando información. Tal fue el caso que se dio con el presidente de una de las cámaras cuando negó que tenía cuentas en Suiza, y la información fue confirmada inclusive con documentos que fueron públicos acá en Brasil. Y lo segundo, que también es interesante, es que cuando se realiza un acuerdo de la acción premiada, el declarante tiene que aportar, aparte de información, tiene que aportar pruebas. Por eso debe ser que surge este nuevo sistema que contendría todas las informaciones, y que seguramente los funcionarios, o por lo menos los directivos, uno de los directivos de la Odebrecht que se encuentra detenido, debería tener las claves, contraseñas, como para acceder a toda esa información, porque si no, este beneficio de la acción premiada no tendría mucho sentido. Entonces es una colaboración, eso es lo que hay que entender cuando uno accede a este beneficio. Uh-huh. Tiene que fornecer pruebas y tiene que fornecer información para que justamente la Policía Federal, que es la encargada de investigar, realice ese trabajo a través de sus investigadores y peritos. Esta información después sea pasada al Ministerio Público Federal, que es quien va a evaluar y decidir basado en las investigaciones de la Policía Federal, para después pasar a la Justicia Federal, que es la que juzgará o no el caso de acuerdo a las herramientas que tenga. Los investigadores legal y periodístico aquí presentes tienen las últimas interrogantes, si es tan amable, porque hay preguntas y hay circunstancias que ellos pondrán en práctica, pero que ya no pueden revelarlas a través de esta transmisión, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, el contacto con usted, doctor Mesa, ha sido para nosotros muy útil, muy significativo. Muy didáctico. De eso un poco pondera el doctor García, si es tan amable. Sí, en efecto, muy didáctico, una persona que conoce mucho del tema, y hemos aprendido. Y sobre todo estamos claros que hay una investigación seria en marcha, transnacional, que ya de aquí a poco va a dar resultados, ¿no? ¿Qué es permeable este momento y necesario este instante exigir de nuestro fiscal? Porque por algo le pagamos todos los ecuatorianos un sueldo, ¿no? Bueno, si hay alguien que puede acceder sin problema a los contenidos tanto del proceso en Estados Unidos como del brasilero,
es el fiscal general O nuestro. sea, él ya sabe quién es. Sin duda. A ver, mire usted lo que pasó con el fiscal general de Colombia y con el de Brasil, y con el de Perú. El de Perú. El de Perú tiene casi 300 nombres ya procesados, en Colombia como 152, y en el Ecuador, 0. Hasta ahora es el único país con funcionarios gubernamentales involucrados que no tiene un solo procesado por el tema Odebrecht. No hay uno solo. Es más, a quien le quisieron procesar y de alguna manera vincular a esto fue un amigo del alcalde que resulta que ha sido por evasión tributaria y que no tiene nada que ver con Odebrecht. Entonces, a ver, seamos serios. El señor fiscal sabe perfectamente quiénes son los funcionarios gubernamentales. Él ya tiene la lista. Porque él tiene el acceso. A ver, en esto hagamos una pequeña, si me permite, una pequeña explicación para que la audiencia tenga claro cómo empieza el tema. Esto empieza por una investigación de la justicia americana. Pero una investigación más que por corrupción, por lavado de activos y sobre todo por el uso fraudulento del sistema financiero americano para este tipo de transacciones. Llegan a determinar a través de una investigación que Odebrecht ha utilizado a la banca norteamericana, al sistema financiero norteamericano, para hacer transacciones corruptas a funcionarios de diferentes gobiernos latinoamericanos. Y es por eso que lo procesan. Lo detienen y Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es el principal de esta compañía desde 2007, y por eso es que las declaraciones de él se refieren a las coimas entregadas desde 2007 hasta 2016, llega a un acuerdo con la Fiscalía que consiste en dar todos los nombres, todos los montos de todos los países, y ahí es que aparecen pues las listas país por país. En el caso ecuatoriano, Marcelo Odebrecht fue muy claro al señalar que se han entregado 33.5 millones de dólares desde 2007 a 2016 a funcionarios de gobierno. Entonces, claro, la pregunta que nos queda es ¿a cuáles y cuánto? ¿Cuántos recibió cada uno? Entonces, esa lista, esa declaración ya la hizo el señor Odebrecht. Y esa declaración, ese listado, ya consta en el proceso norteamericano. En base de ese proceso norteamericano, se inicia otro, como ojo, hay que recordar que la empresa Odebrecht es una empresa brasilera. Entonces, se inicia, digamos, una sucursal del proceso, pero ya por temas de corrupción, de cohecho y de pagos ilícitos, en Brasil. Operación o proceso al que se le denomina lavallato. Y resulta que ahí en Brasil estaban metidos de cabeza desde Lula hasta funcionarios del actual régimen. Pero, aparte de esto, ya en este proceso por corrupción, en este proceso por cohecho, digamos, y por pagos ilícitos, también aparecen los nombres de las personas a las que se les habría entregado los valores. Los dos pasos, digamos, que se acaban de dar, que son muy importantes, son, uno, que la Corte Suprema convalida la declaración de Odebrecht respecto de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa declaración que fue hecha ante la justicia norteamericana, la justicia brasilera la asume como válida para efectos procesales. Es decir, Odebrecht no testifica en Brasil, testifica en Estados Unidos. Lo que hace la Corte Suprema con esta convalidación es decir, esa declaración que la hizo ante los Estados Unidos, con todas las garantías procesales, porque en eso sí hay que reconocer que la justicia norteamericana es muy, muy rigurosa a la hora de las garantías, es decir, asistido por sus abogados, con el consejo de sus abogados, etcétera. Esa declaración realizada en Estados Unidos, la asumimos, la convalidamos como válida y la incorporamos dentro del proceso brasilero. Lo que quiere decir que la declaración realizada por Odebrecht, por Marcelo Odebrecht, en los Estados Unidos, ya está en el proceso, ya está legítimamente incorporada al proceso brasilero. Esto quiere decir a su vez que cualquier abogado al que le sea permitido el acceso a este proceso puede tener acceso a la declaración del señor Marcelo Odebrecht realizada en los Estados Unidos yendo al proceso que me parece que se lleva en Sao Paulo. Entonces, por un lado, el señor fiscal, si va a los Estados Unidos, va a acceder a la declaración del señor Odebrecht. Y si va a Brasil, también va a acceder a la declaración realizada por el señor Marcelo Odebrecht. El doctor Alexis Mera, su secretario jurídico de la presidencia, fue al Brasil. Y cuando regresó dijo, no me dejan ver nada, no hay un solo nombre. Sin embargo, posteriormente se conoce que se contrata un estudio jurídico, que además está muy vinculado a estos temas de lavallato. Veamos con qué finalidades. Pero, claro, insisto, los nombres ya están.
En el caso peruano ya están procesados, en el caso colombiano ya están procesados, en el caso ecuatoriano nos seguimos haciendo, nos seguimos como país, nos seguimos haciendo los tontos y seguimos jugando a todavía no tenemos acceso a un nombre, no podemos ver nada, y esto, con todo respeto, es mentira. Esto ya está en el proceso. Y es más, estos nombres, porque, ojo, lo que decía el presidente de la República, o sea, si dice Gonzalo Rosero, Ramiro García, entonces ya recibieron plata. Sí, tiene razón, señor presidente. Para poder establecer si los nombres que da el señor Marcelo Odebrecht son verdaderamente de quienes recibieron las coimas, entonces es necesario convalidar con los CARDEX y los pagos que realizó Odebrecht. Para esto, como es una empresa enorme, una transnacional, tuvieron el cuidado de mandar la máquina principal, digamos, el computador principal, a Suiza. Y tenían en Suiza, es una especie de bodega digital, donde están todas las coimas que han hecho. Seguramente con fechas, con nombres, con circunstancias, en razón de que por el contrato tal, es decir, ahí deben tener absolutamente todo. Pero, obviamente, deben haberlo tenido cifrado, tanto que el FBI dice que les habría tomado más de 100 años el poder romper esas claves. Bueno, pues ya han llegado a un acuerdo con la empresa Odebrecht y les han dado todas las claves de acceso, lo que quiere decir que de aquí a poco la justicia americana hará el cotejo entre el listado que les dieron y las pruebas que aparecen en esta máquina respecto de fechas, montos, nombres, circunstancias, contratos, etcétera. Y otra cosa, tener claro que toda coima se carga al valor del contrato. Y es más, la matemática en materia de corrupción no funciona como 10 más 3 es 13, no. Si el contrato cuesta 10 y no hay coimas, se paga 10. Si el contrato cuesta 10 y hay 3 de coima, se paga 15. ¿Por qué? Porque a los 3 de la coima hay que añadirle los 2 del lobby, de intermediación, la gestión, etc. Entonces, un contrato en el que se paga coimas, no solamente se encarece en el valor de la coima, se encarecen mucho más. Las matemáticas de la corrupción son complicadas, no es tan sencillo como, es que pagaron 3 millones por un contrato de 30, por lo tanto costó 33. Claro. No, es mucho más que eso. Y en el reparto, Roberto, en el reparto de estas coimas, ¿podrían ingresar también actores del sistema judicial de cualquier país? ¿Cómo? Es medio complicada la interrogante. ¿Pueden entrar en el ámbito del reparto, autoridades judiciales, buscando desde el momento en que se realiza el ilícito, buscando silencio, buscando, digamos, ninguna intervención fiscalizadora ni cosa por el estilo? Pueden entrar, no solamente en el caso ecuatoriano, sino de cualquier país, autoridades judiciales en términos de ser beneficiarios también de estas coimas en el monto del reparto o desde el monto de reparto. Yo creo que esta fase de la investigación que se abrió el día de ayer con la homologación de los acuerdos va a traer y va a sorprender con muchos nombres a nivel internacional principalmente, que es lo que está de cierta manera hoy siendo un gran interrogante. Puede traer, seguramente puede, porque de alguna manera necesitan pies y necesitan ayuda en otros países como para realizar todo este enmarañado tan casi perfecto. Digo así casi perfecto porque obviamente, si bien está demorando, ya se sabe más o menos cuál es el camino y cuáles son algunos de los actores. Por eso, la declaración de Marcelo Odebrecht va a abrir esta caja de Pandora que tal vez salpique a actores judiciales de otros países, ¿no? Yo creo que habría que esperar porque esto ya está haciendo historia y va a hacer historia, yo creo que también, pero necesita la colaboración de la justicia de los otros países también. Eso es correcto. Si Martín tiene alguna última pregunta para
Roberto Mesa. De nuestra parte, como medio de comunicación, un montón de gracias, como siempre, doctor. Usted es tan bueno, tan bondadoso. Y en búsqueda de la verdad, que es nuestro lema, hemos acudido nuevamente a Roberto Mesa Niela en Brasilia, capital de la nación brasileña que tanto queremos. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Hasta la próxima. Muchas gracias por las consideraciones, muchas gracias por la invitación y que tengan todos buen día. Comentario para Martín, que queda un poco abierto porque estos minutos han sido especialmente para ustedes, han sido muy valiosos. Sí. Están ya configurando procesos de complementación e investigación que la revista Los Cuatro Pelagatos nos estará ofreciendo en yo creo que en próximas horas, ¿verdad, Martín? Bueno, no sé. A mí lo que me queda flotando después de todo esto es esa opacidad, esa poca transparencia del gobierno en este tema. El señor Alexis Mera, secretario de la jurídico de la presidencia, viaja a Brasil. Como decía Ramiro, regresa, dice que no le han dado nada. Sin embargo, por noticias de la prensa brasilera, nos enteramos hoy que ha contratado un estudio jurídico en el Brasil, un estudio precisamente vinculado al tema Lava Jato. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el fin de esa el fin de esa contratación? Se supone que estos son... Involucrar o ocultar algo, ¿no? No sabemos. Puede ser que sea una forma que ellos tengan para tener acceso a la información. Yo no sé, no soy experto. Lo cierto es que toda esa información debería ser absolutamente pública. No solo porque es información pública, sino que si se contrata ese estudio jurídico será con fondos públicos. Mayor razón para que haya transparencia. Entonces, no sabemos. En la mitad de esta opacidad llama la atención, como decía Ramiro, que en el Ecuador es el único país donde no hay procesados, donde no solo eso, sino que es el único país que no ha tratado de presionar a la empresa para que pague una multa. Yo me pregunto, ¿será que están negociando? Yo no te pongo una multa y tú no sueltas tales y cuales nombres. República Dominicana ya llegó a un acuerdo, le van a pagar, creo que es $184 millones. Panamá, lo mismo. El Perú, igual. Algunos de estos países, incluso, a pesar de eso, tienen anunciado una querella penal en contra de Odebrecht. En el Ecuador, lo único que sabemos de Odebrecht es lo que se dice en las sabatinas. Es realmente penoso que vivamos en las tinieblas, ¿no? Estamos en horario familiar, pero de verdad nos ven la cara es impresionante. Sí. O sea, perdón, pero de verdad que nos consideran de una disminución intelectual a todos, ¿no? Ya como sociedad. Yo creo que parte de la arrogancia del poder es pensar que somos una bola de pendejos que no nos damos cuenta de cómo se están dando las cosas. Así es, doctor. Perdóneme que sea así de duro, pero, o sea, mientras todos los fiscales generales tienen acceso al proceso y ya tienen el listado de los funcionarios de cada uno de sus países que recibieron coimas, el único que no tiene es el ecuatoriano. El único que no puede acceder al proceso, a los contenidos, que es un proceso además que se está haciendo muy público y que cada vez va a ser más público, somos nosotros. Y es más, nos quieren vender la idea que los responsables de las coimas recibidas a partir de 2007 son los funcionarios de Febres Cordero. O sea, perdóname, nos ven la cara de pendejos. Sí. O sea, así de sencillo. O quieren vernos la cara de pendejos, ¿no? Pero yo creo que la gente se da cuenta de esto. Yo me temo. Mejor me silencio en esa parte. ¿Qué debemos exigir al señor fiscal a su retorno, Martín? Perdón. Bueno, que dé toda la información, ¿no? Aquí Ramiro es el experto en ese tema. Creo que la pregunta sería mejor para él. Para Ramiro, ¿no? Supongo que toda la información que transparente. Pero periodísticamente, ¿qué desearías conocer? Obviamente los nombres. Ya.
Sin duda alguna. Y los montos. Nombres, Y los montos. contratos. Y los O sea, contratos. ¿por qué contratito le dieron cuánto billetito a cuál de estos gatitos? Es lo que queremos saber. El listado, 3 filas nada más. Nombres, montos y contratos. ¿Por qué? Porque a la final eso Pero no... dicen que porque a la final eso no reciben pagó. por grupos. Porque o a la sea, final... hay un grupo X, hay un grupo Z, hay un grupo Sí, Y. pero lo que pasa es que, a ver, eso luego con una justicia, con un poquito más de independencia va a ser muy fácil raspear, porque, digamos, 8 personas hacen grupo con cabeza de uno, Pepito. Entonces a Pepito le entregaron 5 millones para que reparta. Ya, luego hay que ver, porque esos 5 millones no se los carga en alforjas, ¿no? Entonces tiene que haber utilizado el sistema financiero de algún lado. Entonces hay que ver, Pepito, cómo repartió el billete y a quién. Eso nomás, y a quiénes les llegaron las transferencias. Punto. Como pasó en los Panama Papers. Vea, todos los casos de corrupción de este gobierno han sido descubiertos por justicia internacional. Ni uno solo por la justicia nacional. Es más, la justicia nacional ha entrado a activarse una vez que la justicia internacional ha denunciado. Usted, inclusive en casos como el de el Ecuafútbol. Ojo, el único que zafó el procesamiento de la justicia norteamericana fue el señor Chiriboga. Y fue el señor Chiriboga porque el doctor Chiriboga, fiscal, le procesó inmediatamente y con eso, de esa forma, permitió que no exista un doble procesamiento, lo que evitó lo que en el ámbito anglosajón jurídico se llama double jeopardy. El doble procesamiento, el nebis in idem, ¿no? 2 veces por la misma causa. Entonces, claro, Que es cuando, prohibido. por supuesto, entonces, si una persona ya es juzgada en un sitio por unos hechos, no puede ser juzgada en otro sitio por esos mismos hechos. Entonces, apenas la fiscal Loretta Lynch, me parece que se llamaba, procesó a toda la cúpula de la FIFA, entre los cuales estaba el doctor Chiriboga, el señor Chiriboga, Okay. perdón, el señor Luis Chiriboga, enseguida la Fiscalía General inició un procesamiento y lo procesaron acá. Entonces ahora, gracias a eso, no está en una prisión en los Estados Unidos, sino en la casita disfrutando tranquilamente de su departamento de $500,000, ¿no? ¿O más? Muchas gracias, doctor García. Gracias, Martín. Hasta la próxima. Bueno. Gracias a usted. Ahora vienen los jurisconsultos. Julio César Trujillo, Rafael Ollarte y Vladimiro Álvarez. La parte jurídica desde el lado de Odebrecht. No son ellos defensores, sino examinadores, analistas de lo que vamos a tratar como un continuará. Informamos a nuestra audiencia.